En este video explicativo abordaremos el proceso de determinación del valor de beta para un rectificador de onda completa con carga RL, operando en corriente discontinua a través de la carga. Este tipo de rectificadores es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones electrónicas y comprender su funcionamiento es esencial para el diseño y optimización del sistema de potencia. A través de este video asignaremos los valores de los componentes clave del sistema tales como la resistencia, la inductancia, el voltaje de fuente, el voltaje de carga y la frecuencia, que son 60 Hz. Con este parámetro realizaremos los cálculos necesarios para obtener el valor de beta y explicar paso a paso cómo se lleva a cabo este procedimiento. Para la resolución de este ejercicio de la asignatura electrónica analógica, trabajamos con un rectificador monofásico de onda completa con carga altamente inductiva. Para eso, se nos proporcionaron los siguientes valores para realizar los cálculos. Contamos con una resistencia de 5 ohmios, una inductancia de 8.5 milihenrios, una frecuencia de operación de 60 hercios, un voltaje de entrada o de fuente de 240 voltios y un voltaje de carga de 12 voltios. Con estos parámetros aplicamos las ecuaciones dadas por el docente en la materia para determinar la corriente instantánea IO/dt y la corriente RMS del diodo y el cálculo de beta. Para ello, realizamos la integración numérica utilizando el método del trapecio. Para el siguiente paso tenemos como el método iterativo una solución de Newton-Raphson. Para calcular beta tenemos que la ecuación fundamental para beta en un rectificador de onda completa con carga RL y corriente discontinua es seno de beta menos el ángulo más x entre coseno del ángulo menos seno de alfa menos el ángulo por Euler al alfa menos beta por x igual a 0, donde x igual a R entre L, que es la resistencia entre la inductancia, tenemos alfa, que es pi, tenemos el ángulo, que es la tangente inversa de WL entre la resistencia, tenemos que W es 2pi por la frecuencia, y la impedancia tenemos que es raíz cuadrada de R al cuadrado más WL al cuadrado. Entonces, teniendo la asignación de los valores, que la resistencia vale 5 ohmios, la inductancia vale 8.5 henrios, la frecuencia es de 60 Hz, el BS es de 240 voltios y el E, que es de 12 voltios. Entonces, vamos solucionando paso a paso para ir convirtiendo la ecuación fundamental y vamos intercambiando entre las fórmulas que a continuación he venido presentando. Como por ejemplo, W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces ahí tenemos que W son 377 radianes. X es igual a 5 ohmios entre 8.5 henrios, que eso es igual a 0.5886. La impedancia, o la Z, es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 377 por 8.5 al cuadrado, y eso se transforma a 3204.5039 ohmios. Tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de 377 por 8.5 entre 5, y el ángulo sería 89.91, que eso en radianes sería 1.5992. Entonces tenemos que la beta de 0 es igual a pi, que son los 3.1416. Entonces aquí definimos la ecuación y su derivada, que f de b es igual a seno de beta menos el ángulo más x entre coseno del ángulo menos seno de alfa menos el ángulo por Euler al alfa menos beta por x. Y tenemos la derivada de la iteración, que es coseno de beta menos el ángulo menos x entre el coseno del ángulo menos seno de alfa menos el ángulo por x Euler a la alfa menos beta por x. Entonces, como la fórmula iterativa que debemos presentar para solucionar esto y encontrar la beta es igual a Bn más 1 es igual a Bn menos la iteración f de Bn entre la derivada, que es la derivada de f, Bn. Entonces, como siguiente paso tenemos resolver estas dos iteraciones.
en donde tenemos aquí los pasos y los cálculos dados, en donde f de BO es igual a 735.25 y en la derivada tenemos que la derivada de FBO es igual a menos 432.68, que en B1 serían 3.1416 menos 735.25 entre menos 432.68, en donde B1 da el resultado de 4.8413 radianes por 180 entre pi, es para convertirlo en el ángulo, es igual a 277.38. Y entonces aquí acabamos con la conclusión del cálculo, gracias al método iterativo de Newton-Raphson. Bueno, por acá tenemos un documento que nos encuentra el valor de beta en un rectificador de banda completa tipo puente con carga RL. Nosotros elegimos Excel con la función solver para algo más visual y accesible. Primeramente definimos los parámetros: resistencia, inductancia, frecuencia, voltaje de entrada, voltaje de carga y los ángulos. Acá. Seguidamente implementamos el método iterativo, ya que el problema sugiere el uso de un método iterativo porque beta no se tiene directamente, se debe resolver la ecuación dada. Pasos generales del método iterativo son: definimos la función, en base a la ecuación dada, inicializamos un valor de beta, por ejemplo entre 0 grados y 180 grados, iteramos usando un método numérico. Nosotros usamos un método de Newton-Raphson, pero con el método de solver, si queremos usar solver, nos vamos a datos, solver, donde dice establecer objetivo, seleccionamos la celda donde está la ecuación, sería la B3. Donde dice, cambiando las celdas de variables, seleccionamos el valor de la beta, de 11, y el método de resolución, la GR, o el método de Newton-Raphson. Cerramos. Una vez definido todos los datos de resistencia, de inductancia, de frecuencia, voltaje y ángulo, calculamos los valores auxiliares. Sería la frecuencia angular, la fórmula, la relación inductiva, la fórmula y la conversión de grados a radianes. Sería por acá. En una celda colocamos la ecuación, sustituimos todos los datos encontrados. En este caso, beta nos da menos 266.955723. Por lo menos si queremos cambiar el valor inicial de beta, pongámosle 90. Daría 1545.740516. Pero nosotros la dejamos en 0. Análisis de los resultados. El cálculo del ángulo beta en un rectificador de onda completa con carga RL en el régimen de corriente discontinua es clave para comprender cómo la corriente se extingue dentro del ciclo de operación. A través de la ecuación dada, es una ecuación trascendental que requiere métodos iterativos o computacionales para una solución. Analizando sus componentes se pueden extraer la conclusión sobre los factores que afectan la duración de la conducción de los diodos. Influencia de la inductancia. En el circuito de red, la inductancia almacena energía y tiende a mantener la corriente circulando, incluso cuando la tensión de entrada cambia de polaridad. Efecto del ángulo de conducción. Este ángulo representa el inicio de la conducción y su diferencia con beta. Determina cuánto tiempo fluye la corriente en el circuito antes de extinguirse. Dependencia de la carga y la frecuencia.
La presencia de términos trigonométricos y exponenciales en la ecuación sugiere que la solución para beta depende de la frecuencia de la señal de entrada y de la resistencia. Corriente discontinua. Este análisis es importante porque en condiciones de carga ligera a alta resistencia la corriente puede caer a cero antes de que inicie el siguiente semiciclo de la señal de entrada. Este ejercicio nos muestra la complejidad del comportamiento de un rectificador de onda completa con carga RL en régimen de corriente discontinua. La determinación de beta es fundamental para predecir el rendimiento del circuito y evitar problemas como fluctuaciones excesivas de corriente a caída de tensión indeseada. Este ejercicio se enfoca en el análisis de un rectificador de onda completa, tipo puente con carga RL discontinua. La ecuación proporcionada describe el comportamiento del circuito y permite determinar el ángulo de extensión beta de la corriente de la carga. Este ángulo es crucial para entender el funcionamiento del rectificador y su eficiencia y implicaciones. Diseño de rectificadores, la ecuación y el análisis son fundamentales para el diseño de rectificadores que operan con carga inductiva. El comportamiento de la corriente, la descontinuidad de la corriente en la carga RL afecta el rendimiento del rectificador y puede generar armónicos no deseados. En las aplicaciones tenemos que los rectificadores de onda completa con carga RL se utilizan en diversas aplicaciones como fuentes de alimentación, control de motores y sistemas de carga de batería. En resumen, el ejercicio proporciona una herramienta para comprender y analizar el comportamiento de un rectificador de onda completa tipo puente con carga de red.